Será por la maldita circunstancia del agua por todas partes. Será por la humedad, por Yemayá o por mi edad, por la miseria que es tratar de recordar, o por su olor dulzón y triste, o por su piel de lagartona que persiste. Será por la bendita circunstancia del agua por todas partes. Será por Amelia o el mojito que bebí, o porque Hemingway le entraba al daiquiri, o por la puerta siempre abierta con las piernas de una experta, o por Ochun, o por Chango. Nadie puede salir, nadie quiere salir, o porque nadie me avisó. Nadie puede salir, nadie quiere salir. Será por la dichosa circunstancia del agua por todas partes. Será por el peso. Buenas noches, soy el Olúaro Tetán. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no? Vamos a hablar de Iku Biocha, ¿no? Hoy vamos a hablar de la muerte, quién es Iku en la religión Yoruba y por qué tiene ese auge en México en especial, ¿no? Escuchamos Santa Muerte y automáticamente es el miedo. Y yo siempre he dicho algo muy importante: ante lo desconocido, ante el fin de la vida, aparece la muerte, ¿no? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de ella, ¿no? Y voy a hablar del por qué y el cómo es que la Santa Muerte, por qué ese culto se difunde tan fuerte aquí en México. Y Zacatecas es un sitio emblemático hacia el culto de la Santa Muerte. Vamos a decirlo así: es el tercer punto más importante del país donde se adora a la mentada Niña Blanca. Esta figura, expulsada hace 10 años de la iglesia de San Pantaleón, ahora tiene su propio templo, ¿no? Aunque poco conocido por los zacatecanos, pero esta entidad alberga en su territorio al que es considerado por investigadores y fieles el tercer sitio más importante de culto a la Santa Muerte. Le antecede el primer lugar Tepito en la Ciudad de México y en segundo lugar Hidalgo. En la comunidad de la Noria de San Pantaleón, el municipio de Sombrerete, no hay un día del año en que por lo menos uno o dos fieles acudan a rendir culto a esta figura, que hace aproximadamente una década fue expulsada de la parroquia católica del pueblo por un obispo de Tacámbaro, Michoacán. La iglesia no la reconoce dentro de su dogma, ¿no? Esta imagen en el siglo pasado fue venerada por algunos mineros y que hasta el año 2005 aproximadamente estuvo relegada en la parroquia del santo patrono del pueblo, San Pantaleón. Hoy tiene su propio espacio construido por creyentes convencidos de que les hizo un milagro. Hay en medio de un pueblo fantasma una pequeña habitación blanca que solo se abre cuando alguien lo solicita. Resguarda celosamente no solo la imagen original víctima de una quemadura hace más de 15 años, sino a decenas de réplicas pequeñas y grandes. Además, la llamada de 7 potencias. A la Niña Blanca, como la llaman sus creyentes, le cambian su ropa ordinariamente, le llevan arreglos florales, veladoras y otras ofrendas, como cigarros, botellas, ron, dulces, fotografías, credenciales, medallas, listones, dólares, frutas, dedicatorias escritas y pedazos de cabelleras humanas.
escondida en un costado del altar, hay una muñeca de plástico, ¿no? Y también se van a encontrar hasta políticos ahí. A la niña blanca, como la llaman, ¿no? Ahora bien, sin ser necesariamente un ferviente fiel, el minero jubilado se encarga de limpiar, abrir y cerrar el lugar a los visitantes que no solo son de Zacatecas, sino de otras partes del país y el extranjero, como Guatemala, El Salvador, ¿no? Entonces, aquí hay un comentario que les quiero mencionar de un historiador e investigador de la UAS, Arturo Burciaga Campos. Dice él que según el relato de su custodio, la Santa Muerte hace más de 9 años fue expulsada de la iglesia y la abuela de su esposa la acogió en su casa. Y así pronto el culto creció entre los habitantes. Se corrió la voz y un día llegaron externos para ayudar a construirle su propia capilla. Si bien en los años 60 la imagen se sacaba de la parroquia en procesión los Viernes Santos, porque representaba la muerte de Cristo, no era el patrón del pueblo. Después de los 70 volvió a tener creyentes, ¿no? Y dice Arturo, debió de haberle hecho un milagro a alguna gente importante, dijo Sarellano. Al igual que la Santa Muerte del barrio de Tepito, en la capital del país, donde una señora llamada Doña Queta fue la que inició el culto. El auge de la Santa Muerte de San Pantaleón se dio a partir de un particular. La acogió la abuela de la esposa de Nicandro Sarellano, es decir, se trata de centros originados en la devoción popular. Esto es lo que comentó Arturo Burciaga. Si en la Noria el obispo no la hubiera expulsado, Arturo Burciaga creyó que seguiría en la parroquia, desapercibida por no ser la santa patrona. Sin embargo, al sacarla, se causó una conmoción social en las bases populares y de boca en boca adquirió la importancia que hoy tiene. La historia de la figura no inició en el templo católico donde muchos años estuvo, en una sacristía, donde hoy está un Jesús de Nazaret, sino que en la segunda época de bonanza minera del pueblo, inicios del siglo XX aproximadamente, estuvo en uno de los niveles de la mina Inversiones del Oro. Así es lo que comenta Sarellano. Aunque el investigador de la UAS refirió que no hay una precisión de los antecedentes de este culto, se sabe que llegó a la iglesia de San Pantaleón entre los años 30 y 40 del siglo pasado, pero se desconoce dónde se obtuvo y solo hay certeza de su relación con los mineros de antaño. Incluso no hay antecedentes de una devoción colectiva, pero refirió el especialista en temas de la iglesia del siglo XVI al XVIII de la región de Nueva Galicia, en Hispanoamérica colonial, y hubo una raíz única de ese tipo de creencias nacidas de la religiosidad popular, la cual difiere de la religión oficial, es decir, compartir creencias hasta cierto punto. Por el dogma institucional no reconoce ciertos cultos como el de la Santa Muerte, y se refirió a otros casos similares como la devoción al tío Cristián por los mineros de la montaña de Roja de San Luis Potosí, ubicada en Bolivia, a quien sus fieles también le dan ofrendas como tabaco, ron y hasta hojas de cocaína. Un caso similar es el de Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa, ¿no? Y vamos a decirlo así, la ignorancia, rendir culto a la muerte de la iglesia. El hecho de que muchos de los creyentes de la Santa Muerte se consideren cristianos, ¿no? Y dice un padre, José Manuel Félix Chacón, encargado de comunicación social de la diócesis de Zacatecas, dijo que para los católicos la muerte es el paso a la verdadera vida. Sin embargo, no existe como tal y por ende no hay por qué rendirle culto, ¿no? Con resistencia para hablar del tema, el presbítero desconoció si en algún momento la imagen estuvo en la parroquia de San Pantaleón, y si fue así, consideró que seguramente fue porque a una persona la puso por un descuido, quizá el sacerdote, pero no debió de haber estado nunca, ¿no?
Así, declaró, por tanto, que quienes se dicen católicos y la adoran, lo hacen tristemente por ignorancia y que no se han adentrado en su fe y oración. Como se dice, les falta perseverancia y empeño, dijo él. No obstante, la postura oficial de Nicandro Arellano relató que hasta hace algunos años había un sacerdote de Sombrerete, apellidado Ordaz, que ofrecía misas a la Santa Muerte e hizo lo propio el arzobispo López Aviña varios 27 de julio. Antes los padres no ponían peros, hasta últimamente, a lo mejor porque el auge que tiene y les quita de los católicos, pero se dice que se sigue siendo católicos porque la religión de la Santa Muerte no hay. Y agrega él, por su parte Aburciaga aludió a Fray Joaquín de Bolaños del convento de Guadalupe, de finales del siglo XVIII, quien escribió La portentosa vida de la muerte, y se trata de una apología hacia la figura de la muerte, su sentido y significado desde un punto de vista religioso. Incluso le llama la emperatriz y la gran señora. Todo ello, dijo, muestra los resquicios filtrados en una herencia histórica que ha permeado en parte de la feligresía, lo cual explica que este tipo de devociones se originen, aumenten y tengan un desarrollo en palabras de la iglesia distorsionado. Pero en la religiosidad popular los creyentes bien le pueden rezar a la Virgen María como a la Santa Muerte. Así agrega Burciaga. Es por ello que el historiador disintió con el discurso de la Iglesia Católica y comentó: cuando la Santa Muerte estaba en la iglesia de San Pantaleón, posiblemente alguien le dejaba una limosna y no decía nada. Pero si se va al obispado, un ámbito de poder y autoridad, no se permitía este tipo de discursos apócrifos, los cuales conoce mejor quizás que un especialista en religiosidad popular, pero evita hablar de ellos para no meterse en diatribas. Independientemente a esos discursos, el custodio de la capilla y el creyente Miguel Villasana están convencidos de que la Santa Muerte solo es el brazo ejecutor de Jesucristo. Bueno, espero les esté gustando este programa especial, ¿no? Vamos a hacer ahorita la segunda parte. Entramos en unos minutitos y vamos a seguir hablando de este tema tan grande y tan importante y vamos a aclarar ciertos puntos el por qué pusimos este título: IQ y la Santa Muerte en México, y por qué se le tiene tanta devoción a este país tan importante. Regresamos en la segunda parte. Soy el Lulú Arotetán y nos vemos en unos minutos.